Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a hablar de la Bolivia posible tendiendo puentes de encuentro, un proyecto de la agencia de noticias Fides para dialogar sobre distintos temas relevantes para el país. Precariedad laboral, una realidad que ahoga a los periodistas y agrava su situación. En el análisis nos acompaña el vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz, Marco Curi, la dirigente de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, Carmilla Moscoso, y el ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Jorge Ábrego. A nivel general estamos muy mal. Ha habido muchos despidos desde el 2019, agresiones, despido. La pandemia ha sido un punto eh, muy negro para todos a nivel mundial y no podía ser de otra manera para los trabajadores en Bolivia. Es así como Jorge Ábrego define la precaria situación en la que se encuentran los periodistas de medios escritos, televisivos, radiales y digitales. Si bien no existen datos oficiales, pero se calcula que la afectación llega al 90% de los trabajadores de la prensa en el país, quienes vieron recrudecer la crisis con la llegada de la pandemia del coronavirus el 2020. En realidad, cuando salió el decreto por el Ministerio de Trabajo que los en tema de pandemia no podían ser despedidos, los trabajadores de sus puestos eran inamovibles, pero viendo la situación real no se cumplió nada de aquello, ¿no? Tenemos registrados nosotros cerca de más de 1.000 trabajadores que han sido despedidos a nivel nacional por diferentes motivos. Aún se les daba vacaciones y ya nunca volvieron más a retomar su puesto laboral. Hemos tenido muchas denuncias, las hemos llevado al Ministerio de Trabajo y no hemos tenido ninguna respuesta favorable en ese sentido. Y los demás se han acogido nomás a esperar que los dueños de medios de comunicación se les pague dicho monto adeudado, pero en realidad hasta ahora se sigue con ese tema de que se les pague lo adeudado. A la actual crisis que vive el gremio periodístico se suma otro factor que agrava la situación: la sobreoferta en el mercado laboral de comunicadores sociales. Según la dirigente Carmiña Moscoso, de las universidades públicas y privadas emergen entre 1.000 y 1.500 nuevos profesionales cada gestión, y que un 30% de estos egresados se dedica al periodismo. Números más, números menos, entre 1.000 a 1.500 titulados por año. Dime a qué mercado van a entrar. Y no hablo de una sola universidad, comunicadores sociales. Hablo de las privadas, hablo de las públicas, comunicadores sociales titulados, con título y que de pronto con su título, salario mínimo, como si fueran obreros. De 1.000 a 1.500, dices, al año. Hay un aproximado, porque hay que hacer los cálculos. ¿Cuánto saca la UMSA? ¿Cuánto saca la UPEA? ¿Cuánto sale la France Tamayo? ¿No? Entonces tú vas sumando y más o menos vas a tener ese promedio, ¿no? Ese promedio, ponte que 100 salgan en un año titulados. ¿Dónde van a entrar? Respecto al tema salarial, los entrevistados aseguran que es el principal reflejo de la crisis, porque ahí se evidencia la alarmante disminución de los ingresos para los trabajadores de la prensa. Según el vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz, Marco Curi, un periodista gana actualmente entre 2.500 y 4.000 bolivianos, lo que significa casi un 50% menos de lo que antes recibían como haber mensual. Son, como te digo, tanto freelance o si no, le pagan sueldos mínimos. No estoy, no sé cuántos tendrán, pues lastimosamente no tengo datos por contrato, pero yo creo que es mínimo, ¿no? Ahora es más, le han reducido o más contratos eventuales trabajan sobre todo, digamos, ¿no? Así está más o menos.
Ante este difícil panorama, los trabajadores de la prensa vieron la manera de subsistir a través de emprendimientos periodísticos personales o el impulso de negocios propios a la par de sus trabajos en los medios de comunicación. Según Carminia Moscoso, muchos periodistas deben ingresar a otros ámbitos para conseguir recursos económicos. Y como esa actividad también se ha diversificado a otro tipo de servicios, ¿no? Vemos que el comunicador social también está presente ahora en otras actividades, como es el caso de ser maestro de ceremonias, publicitar fiestas, cumpleaños, prestes, aniversarios y de distintas actividades que puede también la sociedad civil organizada realizarlo en determinada temporada, ¿no? Y esta agenda de actividades que yo le llamo, ¿no? Son comunicadores que se han inclinado a esta actividad de hacer una comunicación, o por un lado institucional, o por otro lado una comunicación de actividades sociales, ¿no? Están desarrollando también estos portales. Entonces ofrecen como en combo, ¿no? Maestro de ceremonias, filmaciones, grabaciones, de pronto publicaciones en redes sociales. Otro factor que agrava la situación del periodismo en Bolivia es la violencia durante las coberturas. En los últimos conflictos sociales, muchos trabajadores de la prensa han sido agredidos física y verbalmente por grupos violentos afines al oficialismo y a la oposición. Según el dirigente Ábrego, desde el 2019 se registran al menos 190 agresiones contra periodistas en el país, aunque aclaró que la mayor parte de sus denuncias no son escuchadas por las autoridades judiciales. Hemos pasado nosotros a la fiscalía esto y cero, no han sido aceptadas las denuncias. Hemos denunciado tanto a los que están de parte del gobierno y en contra del gobierno, ninguna ha sido aceptada. Y en este momento el dato más relevante sería en esta última agresión por la toma de la quema de instituciones y todo eso. En Santa Cruz tenemos 22 hospitalizados y 75 por varias agresiones. Finalmente, el vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz expone otro problema que debe enfrentar el periodista: la dificultad de acceder a la información pública, algo que entorpece su trabajo y que debería ser, en teoría, un derecho no solo para los trabajadores de la prensa, sino para la ciudadanía. Un poco complicado, digamos, ¿no? Eso es la lucha, lo que se busca, digamos, ¿no? Incluso si bien hay proyectos para mejorar el acceso a la información, pero se ve que a veces es un poco complicado, ¿no? Especialmente en las entidades de gobierno, el ente municipal, ¿no? Más trabajan, digamos, en sus conferencias de prensa, ¿no? Que son las notas de tropas, si podemos llamar así, digamos, ¿no? Pero ya más temas investigativos, temas propios, ya es un poco más complicadito, digamos, ¿no? El asunto. Yo pienso que ahí hay que estudiarlo, ¿no? Ese tema, buscar la manera, hay proyectos de acceso a la información, pero no se cumple, digamos, ¿no? Yo creo que le hace falta nomás mayor acceso a la información.